Bien, pues ya dejamos atrás el tema de la discusión por el presupuesto, pero nos involucramos en otro tema que ha traído bastante repercusión. Todo un debate ha abierto la solicitud de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas a las escuelas matrices para conocer las listas de profesores, currículums y también los planes de estudio de esas entidades. Desde la oposición ya analizan una eventual citación a la ministra Maya Fernández al Congreso. Justamente para hablar de este tema tomamos contacto con el ex ministro de Defensa y de Interior. Ahí lo ven ustedes en pantalla, Jorge Burgos. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. Gusto saludarlo. Igualmente, pues, Jorge, bueno, preguntarle de inmediato, pues, ad hoc que el subsecretario de las Fuerzas Armadas esté realizando esta solicitud a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas para que entreguen esta información de la educación que se está dando al interior de estos recintos, ¿no? A ver, si analizamos específicamente que el Ministerio de Defensa, el encargado de la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas, ministerio del cual dependen las Fuerzas Armadas conforme a la Constitución y a la ley, no me parece a mí un hecho inapropiado que el Ministerio de Defensa pueda pedir cada cierto tiempo los listados de las personas que imparten clases en las escuelas matrices. Si es por tener una información, para saber el tipo de currículum que tiene, cuál es el nivel académico que se tiene. Hay un interés permanente desde muchos años de las propias Fuerzas Armadas por subir el nivel académico de tal suerte que las escuelas matrices sean equivalentes, ya que hoy día se entra después de cuarto medio verdaderas carreras de pregrado universitaria. Eso me parece natural, ya nadie podría decir qué cosa más alarmante. Ahora, si detrás de ese objetivo, cuestión que a mí no me consta, pero que algunos han prendido las alarmas producto de la afiliación política del señor subsecretario, si detrás de eso viera, cuestión que no me consta, insisto, porque hay que ser cuidadoso, el interés en intentar cambiar los currículums, cambiar los protocolos, producir ciertas alteraciones, eso ya sería bastante más discutible. Me parece que el camino, si en el futuro se pretende que haya más injerencia de la que ha habido en estos últimos años, que ha habido alguna, respecto de la conformación de los currículums de estudio, de los programas de estudio, a través de una acción más bien coercitiva del Ministerio de Defensa, eso requeriría una modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y no una mera resolución administrativa. ¿Y estaría acorde con esta, o estaría, en el caso, usted fue ex ministro de Defensa, debería hacerse una corrección a la Ley Orgánica, ¿o no? Mire, yo creo que es una cuestión a debatir. Yo creo que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas tiene algunos inconvenientes que no han sido resueltos y probablemente es susceptible de debate qué grado de mayor participación pudieran tener los ministerios de Educación y Defensa en la construcción de los currículum o los programas de estudio. Me parece que si tiene el ánimo de colaborar a mejorar sustancialmente el nivel académico, siempre hay un espacio para eso, sería bueno. Vuelvo a descartar, y sería bueno descartar desde el comienzo, el intento de algún tipo de sesgo en la instrucción de las Fuerzas Armadas, sesgo ideológico me refiero. Creo que la historia del mundo y la historia de Chile da cuenta de que cuando se intenta instrumentalizar a las Fuerzas Armadas a través de la capacitación de sus oficiales, suboficiales, con objetivos más bien ideológicos y no militares, los resultados son pésimos. Son pésimos. Durante muchos años imperó en el mundo occidental, digamos, la tesis, ¿no es cierto?, de la seguridad, de la concepción de la seguridad nacional, que fue bastante desastrosa. En el otro mundo, ¿no es cierto?, en el mundo de cuando había Guerra Fría, en el mundo, sí, ¿no es cierto?, del Pacto de Varsovia y sus países amigos, el intento de adoctrinar desde el marxismo a las Fuerzas Armadas. Sí. Yo creo que eso es un desastre y hay que evitarlo como de lugar. En consecuencia, si hay una preocupación en eso, sería bueno clarificarla de inmediato, que el objetivo no es otro que, por ejemplo, tener mayor injerencia, supongo yo, en que se incorporen aún más de lo que se ha hecho en este último tiempo
los elementos relativos al tema de la universalidad y vigencia de la doctrina de los derechos humanos, temas relativos a un aumento de la paridad. Esas cosas me parece que son buenos que ocurran. Es que eso, claro, eso era parte de lo que se hizo cuando Paulina Bodanovich era subsecretaria, pero con esta unidad que se formó para justamente esa misión. Pero, a ver, se lo pregunto porque hoy día escuchaba también aquí en CNN una entrevista que se sostuvo con también el ex ministro de Defensa, Jaime Rabinet, y él puso el énfasis completo en que aquí lo que se quiere hacer es una intromisión por parte del Partido Comunista a las Fuerzas Armadas. Usted señala que hay que ser un poquito mesurado, pero ¿cómo califica al menos esos dichos de su ex par en el Ministerio de Defensa? Bueno, yo creo que obedecen, en esto hay que tratar de ser lo más objetivo posible, obedecen al hecho de que la persona que tiene ese cargo, que es un cargo importante, administrativo, pero importante en la estructura del Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, es un militante histórico del Partido Comunista. El Partido Comunista en Chile y en varias partes del mundo tiene una visión respecto a las Fuerzas Armadas que es compleja. Yo le voy a dar un solo ejemplo de Chile, el panorama del extranjero. Basta hacer una simple investigación cuáles han sido las mociones que diputados comunistas, algunos de los cuales hoy día son ministras o ministros, presentaron los últimos años. Por ejemplo, una destinada a que las Fuerzas Armadas puedan sindicalizarse y negociar colectivamente. Otra destinada a que se terminaran las carreras, la separación, el escalafón de oficiales y suboficiales. Entonces, claro, Jaime Rabinet probablemente en ese ambiente, él presume que detrás de estos oficios puede estar un objetivo parecido al que yo le señalo. Yo simplemente he dicho, probablemente de formación profesional, que para una declaración de ese tipo hay que tener más elementos que la mera investigación periodística que hizo el diario El Mercurio. A eso me refiero, simplemente yo. Sí. Pero cuando, no sé, esto se lo quiero preguntar también porque una cosa son en los currículums, preguntar por el tema de los currículums, qué ramos o qué materias son las que se imparten dentro de las escuelas matrices, pero otra cosa es preguntar por la cantidad de funcionarios, quiénes son, qué cursos se realizan al interior de las escuelas. ¿Llama la atención quizá? ¿O no? Sí, pero es que lo que pasa es que esta información debería ser pública. O sea, todos los funcionarios públicos del Estado figuran en las hojas de transparencia de las unidades, de las organizaciones. O sea, yo supongo que no debe ser ninguna cosa poco natural que se conozca quiénes son y quiénes son las remuneraciones de las personas que ejercen cátedra en las universidades o en las escuelas matrices. Me parece natural. Y eso hoy día, respecto de eso yo no encuentro raro. ¿Y eso hoy día no se da? ¿Esa transparencia, ese conocimiento? Yo no sé, yo no he hecho la investigación de eso, pero yo supongo que no debe ser fácil, aún por transparencia activa, pedirle al Consejo de la Transparencia que entregue a un periodista, por ejemplo, quiénes son los que imparten las clases en determinada escuela matriz de la Fuerza Armada. No tendría por qué ser secretos. Sí, bueno, en el caso, sea cual sea la situación, al menos hoy en el diario El Mercurio se publica una carta por parte de un ex almirante de la Armada y que justamente, pone más pelos en la sopa en esta discusión porque señalan que aquí se están queriendo intrometer en las Fuerzas Armadas mismas. ¿Lo comparte o no? ¿O es quizás una exageración? Yo le he querido decir que hay que ser cauto en eso. Hay un ambiente, hay un señor que tiene una militancia que hace que sea preocupante. Supongo que debería clarificar que no tiene otro objetivo. La ministra debería clarificar frente al ruido que se armó. El señor que manda la carta, el almirante en retiro que manda la carta, tiene derecho a mandarla y tiene derecho a estar muy preocupado. Claro está, quien no estuvo entre los almirantes preocupados cuando sí se adoctrinó a las Fuerzas Armadas en la doctrina de la seguridad nacional, que tanto dolor le causó a las propias Fuerzas Armadas y particularmente a los chilenos cuyos derechos humanos fueron violados. Sí. Miguel Ángel, así es la vida. Miguel Ángel Vergara fue quien escribió esa carta en El Mercurio. No había olvidado el nombre, pero pues, si es él, está bien. Jorge, lo quería llevar a otro tema. Hoy día, estamos en la antesala de un nuevo debate en el Congreso por una aprobación, una prórroga, una extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Desde el gobierno, al menos la ministra del Interior, Carolina Toá,
ha señalado mantenerse un tanto no con toda la potestad para poder llegar justamente con esta nueva decisión o esta extensión. ¿No estarían más bien de acuerdo con una nueva extensión? ¿Qué debería pasar aquí? ¿Debería extenderse? ¿Cuáles deberían ser las características a partir de ahora que deberían incorporarse a este estado de excepción que tiene que verse ahora en el Congreso en la macrozona sur? Bueno, lo que yo he escuchado, Felipe, es que la señora ministra del Interior ha señalado que el estado de excepción de emergencia es un instrumento que el gobierno lo va a seguir ocupando, no le gusta, pero lo va a seguir ocupando mientras sea necesario. Yo creo que la necesariedad tiene que ver con la situación de orden público, y nadie podría concluir que la situación de orden público está tranquila o semi-tranquila, de tal suerte que uno pudiera abandonar el estado de emergencia. Parto por eso. Segundo, después de eso se dijo que el gobierno está estudiando un proyecto de reforma constitucional para revivir lo que se denominó el proyecto de infraestructura crítica, que es una reforma constitucional. Sí. Yo lo que entiendo es que le da un instrumento al gobierno para convocar a las Fuerzas Armadas por situaciones de cuidado, de garantía, de cautela de lo que denomina infraestructura crítica, por lo que va a denominar ese proyecto de reforma infraestructura crítica, para evitar usar el elemento del estado de excepción o la excepcionalidad, aunque sea redundante, del estado de excepción. Bueno, habría que ver cuál es el proyecto, porque si ese proyecto en los hechos produce el efecto de crear condiciones para mejorar o mantener a lo menos la situación actual, que ya no es buena, a través del cuidado de la infraestructura y el cuidado también de las personas que circulan por la infraestructura crítica y la ampliación de ese listado, porque no solo serán carreteras, también serán vías no principales, también serán otro tipo de inmuebles. ¿Cómo lo van a hacer con los inmuebles privados? Ahí yo tengo alguna duda. ¿Puede ser considerado infraestructura crítica? Pareciera que desde el punto de vista de la seguridad nacional no, pero desde el punto de vista de la seguridad de las personas, ¿por qué no considerar? Entonces, mira, estoy especulando demasiado porque la propuesta todavía es especulativa. Cuando yo conozco un texto, Felipe, o los chilenos, no yo, da lo mismo, podremos opinar si tiene sentido cambiar el estado de excepción por esta reforma de infraestructura crítica. Mientras tanto se debate el proyecto de infraestructura crítica, está esta indefinición, no les gusta al gobierno, usted lo dijo, no le gusta al gobierno el decretar este estado de emergencia, pero en el caso de no acudir a este estado de excepción, ¿qué otra herramienta tiene el Congreso o el gobierno en este caso para poder combatir lo que se está sucediendo en la macrozona sur particularmente? Desde el punto de vista de la actuación de las Fuerzas Armadas, es decir, agregar a la Fuerza de Orden Público, Carabineros de Investigación, la Fuerza Armada no tiene otro instrumento. El único instrumento que hoy día existe es... Mano atada. Exacto, el único instrumento que existe es el estado de excepción, el que se está aplicando de emergencia. Hay otros estados de excepción, uno de nivel superior, más complejo, que el estado de sitio, y uno de nivel que tiene que ver más bien con las catástrofes naturales, el estado de catástrofe. Pero no tiene un instrumento. Lo que puede tener es reforzar a las policías, establecer, más presencia policial, establecer otro tipo de cuestiones, pero todo indica que por las mismas razones que el gobierno del presidente Boric se cambió de tesis, es decir, de hablar de la no militarización del Gualmapu, pasó a invocar el mismo estado de excepción que el gobierno anterior, las razones por las cuales lo hizo no han cambiado. Entonces uno puede entender que más adelante vaya a ocuparse otro instrumento que se va a crear, que se va a dictar, pero mientras eso no ocurra, me parece que no hay otro camino que renovarlo. Y estamos al debe en materia de inteligencia también, ¿o no? No, eso sí, eso es un problema. Ese sí que no ha atacado este gobierno, es endémico desde hace muchos años. Así es. Jorge Burgos, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora, pues. A ustedes, Felipe, que tengan una buena tarde. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Bien, pues nos vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones aquí en CNN Chile.